Bien. En esta clase tenemos que hablar sobre lo que es la lesión celular reversible, pero por hipoxia. Y tenemos dos ejemplos de lesión celular reversible para que podamos comprender el edema celular por hipoxia, y hay otro tipo de lesión celular también reversible, que es la acumulación, la esteatosis hepática, acumulación de lípidos en los hepatocitos. Entonces, en esta clase vamos a hablar exclusivamente de lo que es el edema celular por hipoxia. Tenemos el día lunes, había hecho la consideración del concepto diferencial de lo que es hipoxia, ¿no es cierto? Es la disminución de la tensión de oxígeno que llega a la célula, eso es hipoxia. Y la isquemia es la administración de menor cantidad de sangre, o sea, es lo que llega, menor cantidad de sangre a los tejidos o a las células, ¿sí? Dentro de ello vamos a ver la patogenia del edema por hipoxia. La patogenia del edema por hipoxia va a atacar a muchos orgánitos intracitoplasmáticos, ¿sí? Pero la que más se altera en función, más que en estructura, en función, son las mitocondrias. ¿Qué va a pasar con las mitocondrias? Ustedes saben muy bien que las mitocondrias son aquellos elementos intracitoplasmáticos que realizan una función tan importante como es la generación de moléculas de ATP. Esa alta energía que necesita la célula para realizar todos sus procesos metabólicos. Entonces, ¿cómo la mitocondria genera moléculas de ATP? Genera por dos vías. Uno que es la fosforilación oxidativa, donde utiliza moléculas de oxígeno, nutrientes como la glucosa y enzimas respiratorias, con un juego de hidrogeniones va a generar moléculas de ATP, ¿no es cierto?, que es la alta energía. Pero también puede generar moléculas de ATP alta energía, por ejemplo, utilizando cuando se ha agotado la glucosa. Entonces, esta mitocondria puede generar moléculas de ATP a partir del glucógeno, o sea, realizando la gluconeogénesis. Entonces, de esas dos formas, la mitocondria normalmente puede generar moléculas de alta energía, que son las moléculas de ATP. Ahora bien, el cerebro, las neuronas, ¿no es cierto?, están acostumbradas a vivir en un medio altamente oxigenado. Por eso es que soporta menos un problema de hipoxia celular. Por eso es que la neurona en un medio de hipoxia es una célula que va a entrar en lesión celular cuando está en una hipoxia en 5 minutos. En cambio, tenemos otras células como la del músculo, soporta mejor los medios de disminución de oxígeno, los medios hipóxicos. ¿Por qué soporta mejor? Porque estas células metabólicamente son muy diferentes a las neuronas. Por ejemplo, tienen la capacidad de almacenar glucógeno. Entonces, cuando la célula se priva de oxígeno y se priva de glucosa, entonces este músculo va a echar mano de sus depósitos de glucógeno y va a generar moléculas de ATP. Por eso es que el músculo soporta mejor la isquemia, la hipoxia, etcétera, etcétera. Y en 30 minutos recién va a entrar en una lesión celular. Esa es la causa para que la hipoxia en 5 minutos entre en lesión, la neurona en 5 minutos entre en una lesión celular, y el músculo entra después de 30 minutos, soporta mejor el problema de la hipoxia. Entonces estamos viendo los diferentes tipos de célula, cómo responden de diferente manera a un mismo estímulo que es la hipoxia. Muy bien, vamos a ver la patogenia del edema celular por hipoxia, ¿sí?
Y cuando hablamos de la patogenia, tenemos que analizar estructural y funcionalmente todas las alteraciones que se producen en todos los organismos intracitoplasmáticos. Y vamos a empezar justamente a comprender cómo la mitocondria va a alterar esa su función de sintetizar moléculas de ATP. Entonces, primero, la mitocondria, alteraciones funcionales. En una hipoxia, falla la fosforilación oxidativa de la mitocondria con la consiguiente disminución de la producción de ATP. No hay oxígeno, no hay glucosa, entonces hay menor cantidad de producción de moléculas de ATP. Si hay menor cantidad de producción de moléculas de ATP, la neurona, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la cantidad de ATP y va a fallar muchas funciones dentro de la célula. Por ejemplo, va a fallar la bomba de sodio-potasio que necesita energía, va a fallar, qué sé yo, la síntesis de proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos de la neurona, con esta falla del ATP después de que falla la fosforilación oxidativa, estaríamos entrando en una lesión celular. Estaría rompiendo su homeostasia de su medio interno con su medio externo. Pero si ha habido una disminución del ATP y hay un aumento del ADP, en otras células, por ejemplo el músculo, cuando hay una disminución del ATP, directamente aumenta el ADP, adenodifosfato. Estos dos elementos activan la fosfofructosinasa. Esta enzima, ¿no es cierto?, va a activar la fosforilación a través de la glucólisis anaeróbica, generando moléculas de ATP. ¿Qué quiere decir? Que estas células, como el músculo, que almacena glucógeno en su citoplasma, entonces va a echar mano del glucógeno para convertirla en glucosa y después esa convertirla en moléculas de ATP. Pero ocurre de que cuando se convierte el glucógeno en glucosa para convertirse en moléculas de ATP, va a haber depósitos o elementos intermedios de la reducción del glucógeno a glucosa. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Va a haber acumulación de ácido láctico en esa célula. Va a haber acumulación de fosfatos inorgánicos que no han sido completamente reducidos, ¿no es cierto? Y estos elementos, cuando se acumulan en estas células que hacen la respiración anaeróbica, como es el músculo, entonces, ¿qué va a pasar? Estos elementos van a cambiar el pH intracelular. Entonces, se va a hacer un pH ácido, por la acumulación del ácido láctico, por la acumulación de los fosfatos inorgánicos, mal reducidos, etcétera, etcétera. Entonces, miren cómo se ha cambiado un componente casi metabólico de la célula. Ya no estamos hablando de una célula con un pH neutro, sino que estamos hablando de una célula con un pH ácido. ¿Ah? Pero esa célula sigue teniendo moléculas de ATP y todas sus funciones de la célula y las estructuras de la célula están tas con tas, están en homeostasia. Pero si ustedes se dan cuenta, en este músculo, estamos hablando del músculo porque ese es el del que almacena glucógeno, este músculo está entrando en adaptación celular. ¿Por qué? Porque está modificando sus componentes metabólicos dentro de la célula. Ya estamos hablando de una célula con un medio citoplasmático ácido, ¿sí? Entonces, hablamos de lo que nosotros decimos adaptación celular. Quiere decir que ha adquirido una nueva homeostasia modificando algunos componentes metabólicos. Escuchen bien, este pH ácido de la célula, porque aquí digo reducción del pH, eso quiere decir que esa célula tiene un pH ácido. Ese pH ácido, lo primero que realiza es una condensación de la cromatina nuclear. Miren, primero hemos hecho alteración metabólica de la célula. Y esa alteración metabólica de la célula que la ha convertido en una célula ácida, ahora le está llevando a una modificación de su cromatina nuclear. Entonces, todo se está modificando, pero es una célula que sigue en homeostasis. Por eso se dice que hasta aquí es adaptación celular. Continúa el estímulo.
continúa el estímulo de la hipoxia y va a llegar un momento en que el músculo, la célula muscular va a agotar sus moléculas de glucógeno. Y al agotar sus moléculas de glucógeno, entonces necesariamente va a disminuir la síntesis de moléculas de ATP. Van a empezar a bajar las moléculas de ATP, o sea, va a disminuir esa alta energía. Y si disminuye esa alta energía, entonces van a fallar muchas funciones de la célula cuando estamos hablando de lesión celular reversible. La semana pasada les decía que en lesión celular reversible, las alteraciones la función es la que más se altera, les decía, con escasos cambios bioquímicos. Entonces, miren cómo vamos a ver ahora, órgano por órgano, cómo se alteran las funciones. Vamos. Acá está. La disminución del ATP ya sigue la hipoxia. Entonces, la disminución del ATP y el aumento del ADP, ¿a qué nos va a llevar? A la activación de la fosfofructosinasa que inicia la gluconeogénesis. El glucógeno que almacenan las células musculares son utilizadas para generar ATP y hay acumulación de ácido láctico y eso nos va a llevar a una reducción del pH intracelular, y eso se dice acidosis láctica intracelular. Lleva esa acidosis a una condensación de la cromatina y hasta aquí hablamos de adaptación celular. Ahí está, bien resumidita tienen ahí. Si continúa la hipoxia, hay una disminución de las moléculas de ATP, de la alta energía. Entonces falla la semipermeabilidad de la membrana plasmática, llevándonos a un edema celular. Acá vamos a ver, esta es la mitocondria, aquí hablamos de isquemia, entonces quiere decir que hay disminución de oxígeno y hay disminución de nutrientes. Por eso es que hay una falla de la fosforilación oxidativa, baja la fosforilación oxidativa y eso nos va a llevar a una baja de moléculas de ATP en la mitocondria. Mire, cómo falla las funciones de la mitocondria, la fosforilación oxidativa, falla la síntesis de moléculas de ATP. Todo eso hasta ahorita es funcional. Y miren cómo la falla de la disminución de moléculas de ATP, primero nos va a llevar a una falla de la bomba de sodio, que es una alteración funcional de la membrana celular. Si falla la bomba de sodio, miren qué va a pasar. Va a haber mayor entrada de moléculas de sodio. Y ustedes saben muy bien que las moléculas de sodio, la bomba de sodio potasio saca sodio de dentro de la célula hacia afuera. Y si falla esta, entonces las moléculas de sodio se van a acumular dentro de la célula. Y el sodio es hiperosmolar. Entonces también va a entrar más agua dentro de la célula y va a haber acumulación de agua dentro de la célula. Y también empiezan a entrar pequeñas cantidades de calcio dentro de la célula por la falla de la bomba de sodio. Entonces, miren cómo ya estamos empezando a acumular agua dentro de la célula. Y por supuesto que va a haber mayor salida de potasio, ¿no es cierto? Porque la bomba de sodio mete potasio. Y si está fallando, entonces sale potasio, entra sodio. Y junto con el agua, entonces estamos yendo a la acumulación de líquido dentro de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos yendo al edema celular. Estamos ya en lesión celular irreversible, en el edema. Entonces, el concepto de edema, ¿qué es? Es la acumulación de cantidades anormales de líquido dentro de un espacio, en este caso dentro de la célula. Bien, a eso se dice. Claro que hay muchas alteraciones en los otros organitos intracitoplasmáticos, por ejemplo, vamos a ver hinchazón, edema del retículo endoplásmico rugoso, edema del retículo endoplásmico liso, las microvillosidades se van a perder en la membrana celular, todo eso vamos a ver en las próximas diapositivas. Miren el aumento de la glucólisis anaeróbica, ¿no es cierto? Esto en el músculo especialmente. El aumento de la glucosis anaeróbica, ¿qué quiere decir? Que el glucógeno la va a convertir en glucosa para generar moléculas de ATP. Entonces, va a llegar un momento en que ya no va a haber glucógeno, va a haber entonces disminución de glucógeno. Ahí tenemos la acidosis láctica, ya saben ustedes por qué la acidosis láctica, porque cuando el glucógeno se está convirtiendo en glucosa y después moléculas de ATP, se van depositando los ácidos lácticos, los piruvatos, todo eso, y eso va a cambiar el pH de la célula en un pH ácido y se llama acidosis láctica.
Ahí tenemos la disminución del pH y miren cómo la acidosis láctica, que es la disminución del pH, entonces nos va a llevar a la condensación de la cromatina, que aquí está muy bien. Y luego también nos va a llevar, miren, las moléculas de ATP a un desprendimiento de los ribosomas. Entonces, si hablamos de los ribosomas, ¿qué pasa con esto? Funcionalmente va a haber menor síntesis de proteínas porque no hay mucha energía para que sinteticen proteínas, ¿no es cierto? Y además el edema celular va a afectar a todos los organitos intracitoplasmáticos, entonces el retículo endoplásmico rugoso también se va a ver edematizado y se van a desprender los ribosomas que están adheridos a sus membranas y eso va a profundizar más la disminución de la síntesis de proteína. Este cuadrito más o menos nos está explicando la patogenia del edema celular por isquemia o hipoxia. Vamos más allá. Ahí está. Habíamos visto todas las alteraciones funcionales de la mitocondria, ahora vamos a ver las funciones, las alteraciones morfológicas, perdón. Hace rato hemos visto alteraciones fisiológicas, ahora vamos a ver las alteraciones, sí, funcionales, y ahora vamos a ver las alteraciones morfológicas. ¿Cómo se ve la mitocondria en el edema celular? Miren, hay un edema del mitocondria. Lógico, si hay acumulación de líquido dentro de la célula, todos los organitos intracitoplasmáticos se ven edematizados también. Se ven edematizados. Por eso es que hay un edema de la mitocondria. Y si hay un edema de la mitocondria, las crestas mitocondriales van a estar achatadas. Y van a aparecer condensaciones amorfas que son ricas en lípidos, se llama condensaciones floculentas que aparecen dentro de las mitocondrias, pero eso es porque son fosfolípidos estas condensaciones amorfas. Ahora, hay apertura del poro de transición de la permeabilidad mitocondrial. Miren, es una alteración estructural, la apertura del poro de la transición de la permeabilidad mitocondrial cuando hay una hipoxia. Eso nos va a crear un canal de alta conductancia con su proteína estructural. La proteína estructural es la ciclofilina D de este poro de transición de la permeabilidad mitocondrial. Este poro tiene una proteína estructural que se llama ciclofilina D. ¿No? Entonces, esta ciclofilina D puede ser, gracias a la activación de esta ciclofilina D, este poro de conductancia, este poro de transición de la permeabilidad se abre. Gracias a esto, porque esta ciclofilina D es la que se va a estimular y se abre el poro. Pero tenemos una sustancia que es la ciclosporina, que evita la apertura de este poro de transición. ¿Ah? Por eso es que esta ciclosporina se puede utilizar para el tratamiento de la lesión celular. ¿Ah? Entonces nosotros podríamos hacer un tratamiento con la ciclosporina si queremos hacer el tratamiento de la lesión celular edema, por ejemplo, porque la ciclosporina va a ir a inactivar a la ciclofilina D, que es la causante para que se abra este poro de conductancia, etcétera, etcétera, para que no se produzca lo que son las fallas morfológicas o funcionales de la mitocondria. Vamos otro. Ya hemos hecho alteraciones funcionales y alteraciones morfológicas de la mitocondria. Hemos dicho cómo se ve morfológicamente, con microscopio óptico se ven estas cosas, ¿sí? O con microscopio electrónico se ven estas cosas, perdón. Alteraciones de la membrana celular. ¿Qué cosas altera en la membrana celular? Tenemos las alteraciones funcionales. Mire, la falla, cuando hablamos de alteraciones funcionales, tenemos que hablar de la falla de la semipermeabilidad. Ustedes saben muy bien que la membrana celular es semipermeable, deja pasar sustancias, ¿no es cierto? Pero pasa sustancias por varios procesos. Uno es utilizando la bomba de sodio-potasio, ese es el transporte activo, y otra es el transporte pasivo a través de unos canales formadas por proteínas, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a hacer fallar esa semipermeabilidad, primero por falla de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces falla la bomba de sodio. Como consiguiente, la falla de la bomba de sodio, falla del transporte activo, nos va a dar ¿qué?
el aumento de la cantidad de sodio dentro de la célula. Como el sodio es hiperosmolar, nos va a llevar a un aumento de agua dentro de la célula y, por supuesto, la salida de potasio de la célula hacia afuera. Esa es la falla del transporte activo y nos lleva a eso. Puede también fallar el transporte pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el aumento del volumen de la célula separa el citoesqueleto de la membrana celular. Esto no está explicado en el libro, ¿ah? Entonces, miren, ¿por qué falla el transporte pasivo? El aumento del volumen de la célula separa el citoesqueleto de la membrana celular. Y la membrana celular entonces se hace muy frágil, se deforma. Y los canales de transporte pasivo se hacen más permeables, por donde se pierden sustancias importantes para la célula. Entonces está fallando el transporte pasivo por este elemento, porque se ha desprendido la membrana celular del citoesqueleto. Eso hace de que esa membrana sea inestable funcionalmente y estructuralmente. Alteraciones morfológicas. Conclusión. Cuando estamos hablando de edema celular, la membrana pierde su semipermeabilidad por falla del transporte activo y falla del transporte pasivo. Alteraciones morfológicas. Hay una formación de vesículas de la membrana, por esto que les decía que la membrana se desprende de su citoesqueleto y entonces se deforma formando vesículas hacia afuera de la membrana celular. Y hay una pérdida de las microvellosidades también. Achatamiento, pérdida de las microvellosidades. Esas son las alteraciones morfológicas. Las alteraciones morfológicas en lesión celular reversible son muy escasas, muy escasas. Vamos a las alteraciones citoplasmáticas. ¿Cómo es el citoplasma? El citoplasma se ve pálido, se ve de aspecto apolillado. ¿Por qué se ve de aspecto apolillado? Porque los organitos intracitoplasmáticos también se vuelven edematosos y cuando estamos viendo nosotros con microscopio óptico a una célula edematizada, la vamos a ver apolillada con espacios claros, porque cada espacio claro quiere decir que está ocupado por un organito intracitoplasmático que se ven con tinciones especiales. Lo que cuando nosotros vemos con tinciones de eosinhematoxilina, el aspecto del citoplasma de la célula edematizada es apolillado y es pálido. Y también podemos ver figuras de miolina intracitoplasmática. Estas figuras de miolina se forman por la desintegración de los fosfolípidos que se encuentran en la membrana celular. Hay muchas cositas que no hay en el libro y que yo les estoy diciendo. Vamos al retículo endoplásmico rugoso, alteraciones funcionales. ¿Qué vamos a ver? Menor síntesis de proteína, eso nomás. ¿Por qué hay menor síntesis de proteína? Por falta de moléculas de ATP o de lo contrario, dentro de las alteraciones morfológicas hay un edema del retículo endoplásmico rugoso y hay desprendimiento de los ribosomas. Este desprendimiento de los ribosomas va a profundizar más la síntesis de proteínas. Va a haber menor cantidad de síntesis de proteínas porque sus ribosomas se están desprendiendo. Vamos al retículo endoplásmico liso. Alteraciones funcionales, menor síntesis de lípidos, alteraciones morfológicas, se ve edematizada. El aparato de Golgi también va a estar edematizado. El núcleo va a estar edematizado. No, acá tenemos el núcleo se ve edematizado, pálido y una cromatina condensada. Pero esta cromatina condensada o grumosa se ve desde adaptación celular y se va profundizando más en la lesión celular. Creo que eso es todo. Ahí está. Acá tenemos la célula normal con todos sus componentes y esta es la célula de lesión celular reversible, edema. Estas son las vesículas que les decía de la formación de la membrana. Miren, se forman vesículas. ¿Por qué? Porque se ha desprendido la membrana celular del citoesqueleto y la membrana se deforma así. Y eso se ve en el microscopio óptico, en el microscopio electrónico. Aquí tenemos los grumos de cromatina, también se ve con el microscopio óptico. Pero el núcleo voluminoso, pálido, todo eso, vamos a ver con microscopio óptico. Acá está la autofagia, lógico, si es una célula que está lesionada, entonces hay muchos organitos que están lesionados y ¿qué va a hacer con esos organitos? Va a tener que eliminar por autofagia.
con la participación de los lisosomas, ¿no es cierto? Y aquí están las densidades floculentas que aparecen en las mitocondrias. ¿Qué son esas densidades floculentas? No son nada más ni nada menos que formadas por fosfolípidos ahí dentro. Ahí está la mitocondria tumefacta y ahí está el retículo endoplásmico rugoso también tumefacto con desprendimiento de sus ribosomas, etcétera, etcétera. Aquí no aparece el retículo endoplásmico liso ni el aparato de Golgi, que también están edematizados. Esa es la clase de hoy. Hemos terminado. Estoy grabando para pasarles las grabaciones a todos los estudiantes. Yo creo que porque están viendo las grabaciones, están